Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 31 de agosto de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 32 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Deliberio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, maestro presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara formalmente abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a votación de este honorable pleno en votación económica. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Magistradas, magistrados, les informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de estimarlo conveniente. Solicito continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a votación de este honorable pleno la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Gracias, quedó aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 278/23 PL, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida dentro del expediente 1728/segunda sala/18, en la cual se decretó la nulidad, se reconoció el derecho reclamado por la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la ponencia referida. Quien esté a favor del sentido de la ponencia, sírvanse a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 309/23 PL, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida dentro del expediente 3091/tercera sala/2022, en la que se decretó el sobreseimiento del proceso administrativo. El sentido que se propone es confirmar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la ponencia referida. Quien esté de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Todavía falta otro. Faltan dos más.
Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 328/23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 937/segunda sala -20, en la cual se decretó la nulidad, se reconocieron diversos derechos solicitados por la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la ponencia referida. Quien esté de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 207/23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 3521/primera sala -21, en la que se decretó la nulidad. Como consecuencia, se advirtió satisfecha la pretensión de la parte actora y la no subsistencia de condena alguna que debiera cumplir la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté a favor de su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 369/23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad codemandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 7004/segunda sala -22, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a las autoridades encausadas al pleno restablecimiento de dichas prerrogativas. El sentido que se propone es modificar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Gracias. Quedó aprobada por unanimidad con voto concurrente del magistrado Arturo Lara Martínez. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 69/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 2175/tercera sala -2022, en el cual se desechó la demanda por extemporánea. El sentido que se propone es revocar el acuerdo para efecto de que se emita uno nuevo en el que se admita la demanda. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por la magistrada de la cuarta sala, correspondiente al TOCA 338/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 395/tercera sala -23, en el cual se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté a favor de su sentido, sírvanse a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto.
Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 345/23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo PASEA 27/Sala Especializada /2023, en el cual se desechó la demanda interpuesta. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 365/23 PL, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 5915/Primera Sala /2022, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado por el actor y la condena a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 344/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 557/Primera Sala /22, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 352/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado en el proceso 319/Cuarta Sala /23, en el que se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Informo que procedo a informar sobre los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa de adición y reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto?
No viéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúa, por favor, señora secretaria, con el orden del día. Como segundo asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa por la que se reforma el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración la opinión jurídica realizada a la iniciativa referida para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse a manifestarlo. La propuesta ha quedado aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados ponentes. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Por favor, siga con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Como tercer asunto general, hago del conocimiento que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos 2169 de 2021 y 1462 de 2022, así como los recursos de revisión RR 184 de 2021 y RR 29 de 2023, los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que en dichos expedientes las sentencias respectivas han sido emitidas. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Por favor, prosiga con los asuntos generales, señora secretaria general de acuerdos. Como cuarto y último asunto general, informo que fue promovida la excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso 299 de 2023. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma, por lo que dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 32 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:50. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.